me puede orientar en qué quedamos? Si tocaba ya la parte esta que le estoy mostrando de equilibrio, ya la vimos esta. ¿Alguien me puede decir? Ya la vimos. Vimos equilibrio, ¿no? Las condiciones para que un sistema de fuerza esté en equilibrio, gráfica y analíticamente, ¿las vimos? ¿Sí o no? Nos quedamos en los ejercicios de equilibrio y vamos a empezar. Equilibrio, espérate. Pero esta página, la que estoy compartiendo, que es la 14, ya la vimos, ¿no? Equilibrio, la 15 ya la vimos. Equilibrio de fuerzas paralelas. Caso, ya lo vimos, es que el página 16, cuando la resultante es cero, ¿qué se hace para equilibrar? ¿Ya? Bueno, creo que vimos todo entonces. Toda la parte de equilibrio. Recalcando lo que vimos, en equilibrio vimos entonces todo lo que son fuerzas colineales, fuerzas concurrentes, fuerzas paralelas con resultantes distintas de cero, fuerzas paralelas con resultante igual a cero y fuerzas no concurrentes. Cómo se las equilibraba cada uno de los casos. Ahora vamos a ver, váyanse a la página 17, que vamos a hacer ejemplo en la página 7, sobre todo lo que se refiere a equilibrio. Dice, ejemplo, dado el siguiente sistema de fuerzas, ya, verificar si está en equilibrio y si no está, equilibrarla. Bueno, ¿de qué se trata ese sistema de fuerza? Cuando se dan fuerzas paralelas, siempre se tiene que dar la distancia que están cada una de las fuerzas, por ejemplo, 1 metro, 2 metros. Ahí están trazadas las fuerzas paralelas. ¿Ya? Dice verificar si está en equilibrio y si no está, hay que equilibrarla. Entonces, ¿cuál es la condición primera de equilibrio? Que la resultante sea igual a cero. Entonces, haciendo la suma de las fuerzas de un sentido y el resto las del otro sentido, me da que la resultante es 90, tenemos aquí la resultante de este sistema de fuerza, 100 a la derecha, 50 a la izquierda y 90, 150 a la derecha, hay dos fuerzas, y hay dos fuerzas hacia la izquierda que me dan 100. ¿Cuánto es la diferencia que hay? 10 más 50 menos 50. ¿Cuánto vale la resultante de ese sistema de fuerza? Se suma la de un sentido y se restan la del otro sentido. Se ponen como positivos los de la mayor suma. Los que son mayores son los que está dirigida la fuerza, son hacia la derecha. Son 100 más 50, 150, ¿correcto? Y hacia la izquierda tenemos nosotros que es 90, a ver, 50, 90, no alcanzo a distinguir bien el número. Es 80. 90, sí, 90 y 90 son 180 hacia la izquierda. La suma, y hacia la derecha son 150. Entonces, la resultante me da la diferencia. ¿Cuánto viene a ser? 150 a 190 me da 40 newton. ¿Hacia dónde está dirigida la resultante? Pero esto tiene que dar cero porque lo estamos equilibrando con dos fuerzas. A ver,
¿Qué es lo que pasa acá? No es 50, ingeniero, es 80. 80 newton. La 8, no, correcto. Entonces, a ver, es que acá está mal, no se ve bien el leche. Un ratito, ahorita lo voy a ampliar acá. Acá está mejor. 100 tengo hacia la derecha, 50 hacia la derecha y 80 y 90 hacia la izquierda. La resultante da 0. Entonces, ya está verificada la primera condición que hay que verificar. Para que un sistema esté en equilibrio, la resultante es igual a 0. Pero cuando las fuerzas son paralelas, no basta con verificar que la resultante sea igual a 0. Hay que verificar que la sumatoria de los momentos dé igual a 0. En este caso, dice ahí el primero, la resultante igual a 0, por lo tanto cumple la primera condición. Ahora vamos a la segunda. Tomamos momento respecto a cualquier punto, lo elegimos. Ahí está elegido el punto C, que está ubicado sobre la dirección de la fuerza. Voy a marcarlo acá. Estamos tomando momentos respecto a ese punto de toda la fuerza. Entonces me da 100 por 5 positivo, menos 90 por 4 negativo, más 80 por 2, más 0. ¿Por qué 0? Porque la fuerza de 90 pasa por el punto, no hay momento. Entonces me da 300 newton por metro positivo. Ese resultado de la sumatoria de los momentos aquí me da positivo. Entonces, como el momento es distinto de 0, ya no está en equilibrio. Ya. Dice, como la teoría del momento igual a 0, no está en equilibrio, ya que hay un momento positivo. El resultado es positivo. ¿Qué quiere decir? Que ese conjunto gira en el sentido horario. Ya. ¿Y qué se hace para equilibrar? Se lo equilibra aquí, no se lo equilibra con una fuerza, porque si yo agrego cualquier fuerza que agregue, ya va a haber resultante y el sistema deja de estar en equilibrio. Entonces, ¿cómo se lo equilibra? Con un par de fuerzas iguales y de sentido contrario, que produzcan el mismo momento que el de las fuerzas dadas. ¿Cuánto es el momento de las fuerzas dadas? 300. ¿Cuánto debe valer el momento del par? Ya sabemos que el momento de un par de fuerzas es igual al producto de la fuerza por la distancia entre las dos fuerzas. Aquí, por ejemplo, estamos poniendo, hemos elegido, por ejemplo, 100 separada a 3 metros me da 300. ¿En qué sentido está eso? Si el momento es positivo de las fuerzas 300, esto tiene que dar un momento, este valor de aquí, un momento negativo para equilibrarlo. ¿Cómo? Ahí está. Ese par que yo estoy agregando ahí gira en sentido horario, antihorario. ¿Y de qué magnitud? De 300. Ahí sí le equilibrio el conjunto de fuerzas con ese par de fuerzas. Entonces, ahí está agregado el par de fuerzas ese, fíjense, está acá. Lo puedo agregar así, lo puedo poner así. Si yo lo pusiera como está acá arriba, el momento para que gire en forma negativa tendría que ser así y así. Eso es girar en sentido negativo para que equilibre el momento positivo de la fuerza. Entonces, ahí hemos agregado esa fuerza de 100 separada a 3 metros. ¿A dónde la ubico? En cualquier parte. Nada más que tienen que saber a qué distancia del punto C. Ahí le he puesto la primera fuerza que estoy agregando aquí está a una distancia de 4 metros. Y ahí pongo la otra fuerza que produce ese momento negativo y de igual magnitud. Al agregar ese par, ya yo estoy seguro que ese sistema está en equilibrio. Veamos cómo se hace la verificación acá. Primero, Rx no hay fuerza, es igual a 0. Y la Ry, o sea, también
he agregado dos fuerzas acá, verticales, tampoco no hay componente en el eje Y, la resultante es 0. Cumple la primera condición, que no haya resultante. Al agregar un par de fuerzas donde ya la resultante es igual a 0, la resultante no va a cambiar porque dos fuerzas iguales y de sentido contrario se anulan, ¿ya? Entonces, vamos a verificar ahora la segunda condición. La segunda condición me decía que el momento era distinto de 0. ¿Cuánto valía? 300 newton. ¿Y qué he hecho para equilibrarla? He agregado esas dos fuerzas acá, fíjense, y tomo momento nuevamente respecto al punto C. Ya tengo acá yo 300 aquí. ¿De quién es este valor? De las fuerzas dadas. Respecto al punto C me dio 300. Ahora le agrego el momento de las dos fuerzas que estoy agregando. ¿Cuáles fuerzas son? La de 100 por su distancia, que es 4 metros, ese valor es positivo. Y la otra de aquí, esta de aquí, es también 100 por su distancia, que es, la distancia es 7 metros. Menos el momento negativo. Fíjense, sumen el momento y el momento. Ingeniero, su micrófono se desactivó. Ingeniero, Se apagó su buen día. micrófono, Su ingeniero. micrófono se desactivó. Ya. Ahora, puedo, en lugar de esas dos verticales, ¿puedo haber elegido otras dos horizontales? Sí. ¿Con otros valores? Sí, pero el producto siempre tiene que dar 300 y de sentido negativo. Por ejemplo, aquí tenemos, aquí arriba, fíjense, yo puedo agregar, ahí, aquí agregamos 300 por 300. Puedo agregar aquí 150 y 150. ¿Con qué distancia? El producto de 150 por la distancia tiene que dar 300. ¿Cuánto va a ser? 2 metros. Listo. ¿Es negativo? El momento sí, fíjense. La de arriba hacia la izquierda y la fuerza de abajo hacia la derecha hacen girar en sentido negativo. Listo. ¿Qué más necesito yo? La primera fuerza acá con respecto a este punto le voy a dar la distancia. Aquí tenía yo 2 metros, 2, 4, 5, lo puedo poner acá a 6 metros. Listo. La primera fuerza y listo. Con eso está ubicado el par de fuerzas que voy a colocar para equilibrar un sistema de fuerzas paralelas donde la resultante es igual a 0. En este caso, la resultante es igual a 0. No basta con eso. Verifico el momento. El momento me da distinto de 0. ¿Cómo lo equilibro? Con dos fuerzas iguales y de sentido contrario que produzcan el mismo momento, pero de sentido contrario. Pregunta. Hagan la pregunta que crean conveniente. ¿Podrían ustedes elegir cualquier otra ubicación? Sí. Podrían ponerlo, por ejemplo, qué sé yo, aquí. Vamos a marcarlo. Acá la fuerza. Listo. ¿Cómo tiene que girar ese par? Sentido contrario para equilibrarlo a la fuerza, al momento que me dio positivo. ¿Cómo hago? Esto para acá y esto para allá gira en forma negativa.
Listo. Ya está la primera condición. Que el par que estoy agregando produzca un momento de sentido contrario, o sea, negativo en este caso. ¿Qué más? El momento de la fuerza me dio 300, agrego dos fuerzas que den también 300. Puedo poner, por ejemplo, aquí puedo poner 300 y 300. ¿Y separado cuánto? 1 metro para que me dé 300. Ahí está. ¿Qué más falta? Ahora a ver a qué distancia de ahí del centro de momento lo estoy colocando. Puedo ponerlo a 1 metro, por ejemplo, o a 2, a la distancia que sea. Y ahora sí, al agregar ese par, ya una vez hago la verificación de quiénes, de todas las fuerzas que tenía aplicadas, más las dos que, bueno, no admito más, por favor, a los que vienen a cada rato, ya pasaron más de 20 minutos, no van a ingresar más. Bueno, listo, con eso se equilibra un par de fuerzas, o sea, un sistema de fuerzas paralelas donde la resultante es igual a 0. Pregunta, duda, escucho. Una vez que han agregado ustedes ese par, hacen la verificación que es la que hemos hecho acá. Ahí dice verificación, no tiene que haber resultante. Al agregar dos fuerzas iguales de sentido contrario, la resultante que era 0 no se modifica, porque dos fuerzas iguales y de sentido contrario se anulan. Ya, ahora vamos al momento. El momento había 300, ¿cómo lo esté? Pero le estoy agregando dos fuerzas que producen un momento de igual magnitud, pero de sentido contrario. Eso es, fíjense acá, ustedes tienen otras alternativas. Tienen aquí 150 por 2, 300 por 1 metro, 60 por 5 metros. Cualquiera de esos pares, fíjense, ahí están. Cualquiera de esas tres pares de fuerza equilibran. ¿Por qué? Porque el momento que producen es de sentido contrario y es de igual magnitud. 60 por 5, 300. 300 por 1 metro, 300. 150 por 2 metros, 300. Eso, así se equilibra un par de fuerzas que es de sentido paralelas que tienen momento y se lo quiere equilibrar. Entonces, con este par que hemos conseguido que ese sistema no tiene desplazamiento en el eje X porque RX es 0. No tiene desplazamiento en el eje Y porque RY es 0. Por lo tanto, resultante es 0. Vamos al momento. No tiene momento. ¿Por qué? Porque el momento me da 0 ya agregando ese par. ¿Y qué quiere decir que me dé 0? Que ya ese conjunto de fuerzas con las dos que yo agrego está en equilibrio. No gira para ningún lado ni se desplaza en forma horizontal ni vertical. Queda completamente equilibrado. Pregunta, escucho. Vamos ahora a ejercicios de equilibrio, dice. Número 1. Ya. Ahora ya es esta resolución de ejercicio ya es la explicación de todo lo que hemos visto ya con valor numérico. Primero dice, un carro se desplaza por la aplicación de fuerzas a través de una cuerda, como ven en el ejercicio. ¿Qué fuerza se debe aplicar para evitar que se desplace? O sea, equilibrarlo en otras palabras. ¿Qué
¿Qué sistema de fuerza es? Cuando todas las fuerzas están aplicadas sobre una misma línea, se le llama colineales. Las resultantes las sumas algebraicas, los valores se suman las de un sentido y se restan las del otro. Ahí está. Me da 190, las resultantes dirigidas ¿hacia dónde? Hacia la derecha, ¿cierto? ¿Y cuánto vale? 190. ¿Y cuál es la fuerza que equilibra? La equilibrante es la misma que la resultante, pero de sentido contrario. ¿Y cuál es esa fuerza? Ahí está. Si yo agrego esa fuerza que está ahí al conjunto de 190, ese sistema se equilibra. ¿Por qué? Porque yo tenía que ya la resultante de 190 hacia la derecha y el equilibrante es la misma, pero de sentido contrario, se anula todo el efecto, se equilibra. ¿No? En este caso no puede haber momento cuando las fuerzas son colineales. Basta con que verifiquemos que la resultante de cero cuando son colineales. Bueno. Continuamos. Veamos ahora en la página siguiente, la página 18, que los apuntes que se le ha enviado al ejercicio número 2. Dice, de un nudo, como ven ahí el ejercicio, se aplican varias fuerzas concurrentes. Verificar si el sistema está en equilibrio y si no está, equilibrarlo. Bueno, ahí cuántas fuerzas tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4 fuerzas. Cuando las fuerzas son concurrentes, ya aquí la resultante no es la suma algebraica, hay que determinarla por el método de las componentes. ¿Qué determino? La componente Rx de la resultante y la componente Ry. ¿Cuáles son las Rx? Sumo todas las componentes en el eje X de cada una de las fuerzas, tomando siempre el ángulo según el cuadrante en que se encuentre la fuerza. Por ejemplo, la fuerza de 80 newton, el ángulo que tengo que tomar no es 0 grados, es 180. La fuerza de 60 no es 20 grados, está en el cuarto cuadrante. ¿Cuánto va a ser? 180 más 30 grados, ¿cierto? Y así sucesivamente. Hay que colocar el ángulo en el cuadrante que está la fuerza, medida en sentido antihorario desde la horizontal, como hemos hecho ahí. El valor, por ejemplo, de la última fuerza de 50 newton es 50 grados, dice, con respecto a la horizontal, pero no es el ángulo ese que me dice que está en el cuarto cuadrante. Entonces, ¿qué hago? A 360 le resto 50 y me queda 310 grados que están en el cuarto cuadrante. Bueno, hecho eso, determinamos las componentes ya en X y en Y. Y vemos que tenemos dos valores, uno negativo en X y otro positivo en Y. Ya. La resultante es como la resultante con la componente forman un triángulo rectángulo. Por Pitágoras determinamos el valor de R. Siempre la resultante les tiene que dar un valor positivo, porque por más que la componente sea negativa, al estar elevado a una potencia par, siempre el resultado va a ser positivo. En este caso, nos da 103.9 newton. Resultante distinta de cero. No está en equilibrio, ya no más hay. Ya. Y para equilibrar lo que se hace, agregamos una fuerza. ¿Cuál es esa fuerza? La equilibrante. ¿Y cuál es la equilibrante? La misma que la resultante, pero de sentido contrario. Aquí está. La primera, esta es la resultante. ¿Y cuál es la fuerza que tengo que agregar? Acá está, la equilibrante de sentido contrario. Si yo coloco la equilibrante, anula el efecto de las cuatro fuerzas. Se hace cero todo. ¿Ya? Entonces,
Bueno, entonces, primero lo que tengo que hacer entonces es determinar la resultante. ¿Y cuál es el equilibrante? La misma, pero en sentido contrario. ¿Qué dirección tiene? Es la inversa de la tangente de RI sobre RX. Me dice que está a 17 grados con la horizontal. ¿En qué cuadrante está? Si RX es negativa y RY es positiva, está en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante mido 17 grados y trazo la resultante. La equilibrante es la misma, pero en sentido contrario. Listo. Verificación, dice, vamos a verificar si está en equilibrio ahora. Voy a hacer, no estaba en equilibrio porque había RX y había RY. Vamos a ver si la RX da 0. Ya tenía que valía 99.8 de las 4 fuerzas. Y el de la fuerza que estoy agregando es el equilibrante. ¿Cuánto es el valor? 107.9. ¿Por el coseno de cuánto? El ángulo que forma el equilibrante, ¿cuánto es el ángulo? ¿Ya? ¿El coseno de cuánto sería? Estamos agregando una fuerza y quiero ver si esa fuerza que estoy agregando equilibra a las 4 fuerzas. ¿Y cuánto es el ángulo que forma la resultante? Ahí está. ¿Cuánto es el ángulo? Con respecto al horizontal, ¿cuánto es el ángulo que tiene el equilibrante? 17.6 grados. Por lo tanto, ¿cuánto es el valor del ángulo que tomo? 342.4 grados. O sea, todo lo que está. ¿Desde dónde viene? Este es el ángulo. Ahorita se lo señalo. Vaya caramba. ¿Cuál es el ángulo que tengo que tomar para hacer la verificación? Ese es el ángulo. El equilibrante. ¿Cuánto es ese ángulo? 342.4. Porque el que se determina es 17. Pero 17 no me dice que está en el cuarto cuadrante. Es 360 menos 17 me da 342 grados. Ese es el ángulo, tanto para RX como para RY. Y después cuando hago la suma de RX y RY me da 0, considerando el ángulo indicando en qué cuadrante está la equilibrante. De esa manera se equilibra el sistema de fuerza correcto, con una sola. ¿Cómo se hace? Se encuentra la resultante y la equilibrante es la misma, pero en sentido contrario. Una vez encontrada el equilibrante, hacen la verificación y les tiene que dar 0 RX y RY. Acá no hay momento, porque si yo tomo momento de toda la fuerza respecto al punto de concurrencia, ahí toda la fuerza pasa por ese punto, no puede haber momento de ninguna fuerza. Por lo tanto, cuando las fuerzas son concurrentes, no puede haber momento, por lo tanto no es necesario verificar momento. Basta con que verifiquen que la resultante es de 0. Si no da 0, ¿cómo la equilibra? Con una fuerza. ¿Cuál fuerza? La equilibrante. Bueno, vamos ahora al número 3. Dice, determinar las tensiones en las cuerdas si de ellas cuelga una masa de 100. Está mal dicho. Si de ellos cuelga una masa que tiene un peso de 100 newtons, según el esquema, ya. No, la masa no puede estar dada en newton, ya. Corríjanlo, por favor, eso. Determinar las tensiones en las cuerdas si de ellas cuelga un peso de una masa, un peso de una masa que pesa, valga la redundancia, 100 newton, o
sea, cuelgan, o mejor dicho, de esas cuerdas cuelga un peso de 100 newton, no masa, porque la masa no se da en newton, se da en kilogramos. Entonces, tienen ahí dos cuerdas que se llegan a uno de ese nudo, cuelga un peso que vale 100 newton. ¿Y qué es lo que tenemos que determinar? Las cuerdas que soportan ese peso tienen una tensión T1 y una tensión T2. Son las incógnitas. Ya. Esto, desde ya, si lo vemos así, me dan el ángulo de inclinación de las cuerdas 30 y 60 grados. El peso con las tensiones T1 y T2 constituyen un sistema de fuerzas concurrentes. ¿Qué quiere decir? Que tanto las incógnitas como el peso concurren a un solo punto. Por lo tanto, para determinar las incógnitas, eso escribimos las condiciones de equilibrio en fuerza concurrente. ¿Cuáles son? Que Rx y Ry sean igual a 0. Rx, o sea, la sumatoria de las fuerzas en el eje X, ¿cuáles son? La T1 por el coseno del ángulo, más T2 por el coseno, la T2 está en el segundo cuadrante, entonces viene a ser el ángulo, viene a ser 150, ¿ya? Lo mismo hacemos la sumatoria de las fuerzas en el eje Y. Y me quedan dos ecuaciones, la ecuación 1 igual a 0 y la ecuación 2 igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque es un sistema que está en equilibrio eso. Eso no se desplaza para ningún lado. Entonces, la sumatoria de las fuerzas en X y la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0. Pero tenemos dos incógnitas, y que son la tensión T1 y la tensión T2. Por lo tanto, eso constituye, ya está acá reducido y simplificado. Ahí hemos despejado de la primera dos ecuaciones con dos incógnitas. De la primera ecuación despejo T1, de la segunda ecuación 2 despejo T2 y me da eso, y obtengo las ecuaciones 3 y 4. 3 y 4 son iguales porque las dos representan a T1. Igualo este método de igualación para resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Igualo la 3 y la 4, ahí está igualada. ¿Por qué igualo? Porque las dos representan a T1, he despejado T1 que es la incógnita. Al igualar 3 y 4 solamente me queda una incógnita que es 3, 2. Operamos, paso a multiplicar lo que está dividiendo del otro lado y el otro que está del otro lado pasa restando, o sea, opero algebraicamente, saco factor común T2 y obtengo su valor que me da 50 puntos y algo. No alcanzo a ver un ratito. $50.5 me daba, creo. Bueno, ahí está. Me da 50.5 la T2. Como conozco T2, la reemplazo en la ecuación de T1, donde tengo incógnita T2 y obtengo el valor de T1 y me da 87.365. De esa manera tengo determinadas las dos tensiones en las cuerdas. ¿Y cómo sabemos si ese resultado es correcto? Hacemos la verificación. ¿Cómo se hace la verificación? Damos vuelta a la página. Ya. Y una vez determinadas las tensiones en las cuerdas, se debe verificar que Rx y Ry de igual a 0.
para que el sistema esté en equilibrio. Entonces, en la ecuación de Rx, que es la 1, y la Ry, que es la 2, reemplazamos ya los valores de T1 y T2 y tienen que dar 0. O sea, por ahí les queda un pequeño residual, pero es porque no se está tomando todos los decimales cuando se hace al reemplazo de las funciones trigonométricas, por lo tanto, pero da aproximadamente 0 Rx al reemplazar y Ry igual a 0. Esa es la manera de verificar. ¿Verificar qué significa? Que las tensiones que yo he determinado hacen que el sistema se mantenga en equilibrio. ¿Cuánto valen en este caso? Ya la acabamos de explicar en la anterior página. Lo que una vez con esos valores hacemos la verificación. Y como Rx y Ry da igual a 0, la resultante es igual a 0, el sistema está en equilibrio. Si por ahí el valor de Rx les diera un valor más o menos grande, o cualquier valor, o Ry o tenga un valor, ya no cumple. Y la resultante no es igual a 0. Quiere decir que se han equivocado en la determinación de esas incógnitas. Cuando ustedes determinan esas incógnitas, que son despejadas de un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, esos valores les tienen que dar después que el sistema se encuentra en equilibrio. Pregunta. Bueno, vamos entonces ahora al ejemplo número 4. Hay varios que están pidiendo entrar, por ahí les preguntan, no dejo, pasado 10 minutos ya no dejo entrar a nadie, porque ya lo saben. No lo intenten, ni empiecen a fregar porque lo saca uno de contexto en la explicación. Bueno, veamos ahora un ejemplo, al 4. Dice, determinar el peso en el sistema siguiente para que se encuentren en equilibrio. Ahí está, esa es una barra que está apoyada en un punto C y están aplicadas 3 fuerzas. 2 de valor conocido, nos dan la distancia que le están del punto de apoyo y quiero saber cuánto tiene el valor de P para que ese sistema esté en equilibrio, o sea, para que se mantenga sin ningún movimiento. Como se trata, dice, de fuerza paralela, ¿cuáles son las de equilibrio? Rx igual a 0, Ry igual a 0 y sumatoria de los momentos igual a 0. Ya. Como las fuerzas se aplican a una viga que está apoyada en el punto C, para que esté en equilibrio, el apoyo tiene que reaccionar con una fuerza R de sentido contrario. Ustedes tienen 3 fuerzas que están apoyadas o aplicadas a esa viga, y esa viga apoya en ese punto. Para que esté en equilibrio, ese apoyo tiene que reaccionar, porque si no reaccionara, se viene abajo todo. Entonces, hacemos la sumatoria de las fuerzas horizontales es igual a 0, porque no hay fuerzas horizontales. Se cumple que Rx es igual a 0. No hay fuerza horizontal. Sumatoria de las fuerzas en el eje Y. Negativas hacia abajo. 20, 10, el valor de P que no lo conozco, el de la reacción hacia arriba que no la conozco, igual a 0 tiene que dar eso. ¿Y cuánto vale? Momentito. Vamos a determinar primero el valor de P. ¿Y cómo determinamos el valor de P? Entonces, tomamos momento respecto al punto C. ¿De quién? De toda la fuerza. De la de 20, de la de 10 y de la P que no conozco. Sumatoria los momentos respecto al punto C. La primera, negativa, 20 por 3. La segunda, negativa, 10 por 2. La tercera, P, no, que no lo conocemos por su distancia, pero sí conocemos la distancia a la que tengo que aplicar. Me da positivo.
Y la reacción R no produce momento puesto que pasa por el centro, por el punto centro. Eso es igual a 0 porque el sistema está en equilibrio. De ahí despejamos el valor de P y me da 16 kilogramos. Entonces, la carga que tengo que agregar para que la viga esté en equilibrio es de 16 kilogramos. Si yo agrego esa carga P, ese sistema va a estar en equilibrio. Y la resultante, ¿cuánto vale? La resultante, mejor dicho, la reacción, no la resultante. La reacción R, ¿cuánto vale? Es igual a la suma de las acciones. ¿Cuáles son las acciones? 20, 10 y el valor de P. La resultante tiene que equilibrarla. Es una fuerza igual y de sentido contrario a esa. ¿Cuánto era la suma de toda esa fuerza? 20 más 10 más 16 igual 46 kilos. ¿Por qué 46? Porque la reacción es igual a la acción. A toda acción corresponde una reacción igual y de sentido contrario. Entonces, si ya conozco las cargas aplicadas, el apoyo va a reaccionar con una carga igual a las que están aplicadas. En este caso, 46 kilogramos. Verificación, veamos ahora si ya está. Sumatorio de la fuerza en X, no hay, es igual a 0, verificado. Sumatorio de la fuerza en Y debe dar 0. ¿Cuáles son? Menos 20, menos 10, menos la carga P, menos 16, más 46, que es la reacción, eso da igual a 0. Ya están cumplidas esas dos condiciones. Ahora vamos a ver la sumatoria de los momentos respecto al punto C, tiene que dar 0. ¿De quién? De toda la fuerza, fíjense, incluida la carga P que determinamos y vemos que nos da 0. Por lo tanto, se cumple, el sistema está en equilibrio. ¿Qué significa con ese valor de P que he determinado? Significa que la viga no se mueve verticalmente, RY igual a 0. No se mueve horizontalmente porque no hay fuerza en el eje X, RX igual a 0. Y no gira para ningún lado. ¿Ya? Al ser el momento igual a 0, quiere decir que esa viga no va a girar. Al ponerle esa carga P, evita que la viga gire alrededor del punto C debido a la carga. ¿Y cuánto debe valer ese punto P? Es el que hemos determinado. Así lo hemos equilibrado esa viga aplicando el concepto de fuerza paralela. No basta con que la resultante dé igual a 0, también el momento es igual, debe dar igual a 0. Vamos ahora, página 19, página 20. A ver. Dice, ya, aquí, dado ese sistema, por ejemplo, esa es una viga que está apoyada en un punto C, están aplicadas esas cargas, ya, y queremos, ahí están las cargas que están aplicadas, y queremos a ver a qué distancia tengo que, o sea, valor de X en la incógnita, tengo que aplicar esa carga de 5 newton para que esto esté en equilibrio. Tienen aplicada 30, 10. Me dan las distancias que están aplicadas esa fuerza con respecto al apoyo. Y está aplicada una fuerza de 5 newton, pero no me dice a qué distancia. Entonces, ¿a qué distancia X se debe colocar esa fuerza para que esté en equilibrio? Entonces, sumatorio de la fuerza en X no hay, da 0. Sumatorio de la fuerza en Y, ¿cuáles son? 30, 10
y la carga de 5 newtons y la reacción R igual a 0. Aquí en este caso, como conozco todas las cargas aplicadas, 30, 10 y 5, al hacer la sumatoria de la fuerza en Y igualada a 0, de ahí despejo nomás el valor de la reacción, fíjense. Me da 45 newtons. Ahora, vamos a ver a qué distancia debe estar esa carga de 5 newtons para que esté en equilibrio. A qué distancia X. Hacemos la sumatoria respecto al punto C de toda la fuerza. La de la izquierda y la de la derecha multiplicada por su distancia. Igualamos a 0. Ahí tenemos ustedes cuando les toque 5 newtons. Ustedes, el momento de la fuerza de 5 newtons es igual a ¿qué? A 5, momento positivo, la distancia 2 metros más X, que no lo conozco. Esa es la distancia total del momento de la fuerza de 5 newtons. Igual a 0. Ahí tengo una incógnita solamente, que es X. Realizamos ese producto y despejamos el valor de X y me dice que es 12 metros. X, 12 metros, es la distancia a que debe colocarse esa fuerza para que el sistema esté en equilibrio. Ahora, si hacemos la verificación, vemos que las cargas 30, incluida la reacción 10, el de 5 nos da un valor de 0. El momento, si toma un momento respecto al punto C, de toda la fuerza, ¿de quién? De 30 por su distancia, 10 por su distancia y 5 newton ya por su distancia, incluido el valor de X que hemos determinado, y también nos da 0. Bueno, más o menos esa es la temática de equilibrio. Ahora sí ya los voy a sacudir. Van a hacer, hay un práctico que ustedes tienen, que les va a hacer llegar el auxiliar, que tienen que presentar el examen de todo esto de equilibrio. Va a ser el día lunes. El día viernes voy a estar en la facultad en el mismo horario para explicar y recibir algunas dudas que tengan en forma presencial. El examen del día lunes sí va a ser presencial. No les puedo dar clases presenciales porque son muchos, son como más de 80. No hay aula en que se entren todos los alumnos, están amontonados. Entonces, el examen sí, porque lo voy a dividir en 2 grupos, en 2 aulas contiguas. Vamos a tomar el examen en forma presencial. ¿De qué? De toda esta temática de equilibrio. Entonces, lean todo lo que hemos visto, todas las dudas que tengan para preguntarlas en forma presencial el día viernes a las 10 de la mañana. Pregunta, duda, los escucho. Disculpe, buenos días, ingeniero. Si el lunes va a ser el examen, ¿acaso no es feriado ese día? ¿Qué es el día lunes? Creo que es el Día de los Muertos. Caray. Ya. Si es feriado, entonces no va a ser el lunes, va a ser el viernes. Ya, pero el viernes, entonces el viernes sí o sí, vamos a estar en forma presencial para explicar en el pizarrón las dudas. No pide que se les explique toda la materia, porque toda la materia no la podemos explicar en una sola clase. Ya, y además, no cabe en ninguna aula sin riesgo de contagio, o que son muy numerosos. Vamos a resolver las dudas en la pizarra ya de lo que ustedes ya han estudiado, han seguido el avance y tendrán por ahí algunas anotaciones y aclaraciones que se les puede hacer. El examen va a ser sobre equilibrio netamente.
puro equilibrio. ¿Cómo van a trabajar? Entonces, tengan ustedes para el día viernes todas las dudas anotadas. Nos vamos a ver el día viernes ahí en la facultad, en la planta baja, y normalmente hay aula vacía. Ya les aclaradas las dudas, ya ustedes el práctico se los va a pasar la auxiliar y les va a dar también para el día del examen. Ustedes tienen que presentar el práctico en forma presencial, o sea, su carpetita de práctico. La auxiliar le está seguramente pidiendo que le pasen por Claro, pero eso a su vez lo vamos a contactar con lo que ustedes van a llevar en forma física. No son más de 3 hojas o 4 hojas las que van a resolver, y esas las van a llevar para el día del examen, ¿ya? Y tener los elementos de bioseguridad para y vacuna para entrar a los exámenes presenciales. Pregunta. Entonces, el examen vendría a ser de este viernes al próximo. Sí, a ver, ¿alguien me dice la fecha del lunes que viene? Según el calendario. Hoy es... 1 de noviembre. Sí, Cae 1 de noviembre, ingeniero. 1 de noviembre. El 1 de noviembre lo declaran generalmente feriado. Bueno, lo vamos a tomar el próximo, de este viernes al otro. Pero este viernes vamos a hacer presencial explicaciones de las dudas que tengan en el pizarrón. ¿Está claro? Ya. Escúchenme. Hay muchos que me han estado a esta hora, ya estamos saliendo, queriendo entrar. No van a ingresar. Yo tomo asistencia al final del y ya tienen falta. Y ojo, que pueden no estar habilitados para rendir exámenes después por falta. Permíteme un momento, voy a tomar la asistencia, voy a hacer captura de pantalla para... Ingeniero, una pregunta. Entonces, ¿la auxiliar nos pasaría el práctico? Sí, ella le va a pasar el plástico a ella, para que ustedes vayan trabajando, trabajen en hoja tamaño carta, trabajen con distintos colores para trazar las resultantes, las equilibrantes, bien explicitado el práctico de puño y letra, nada de computadora, tiene que ser hecho en forma manual por cada uno de ustedes. Para el examen tienen que trabajar con calculadora, no con el celular, ¿ya? Así que vayan practicando el manejo. Muchas veces los exámenes los reprueban porque no saben sacar siquiera ni una incógnita de un ángulo, sacando la inversa para saber cuánto vale el ángulo. A veces no saben despejar. Entonces, todas esas cositas tienen que practicar un poquito y van a ver ustedes que esta materia es una de las más fáciles de estructural. O sea que no se dejen estar, pero hay que hacerle seguimiento. Ahorita voy a tomar asistencia. Y otra pregunta, ¿el viernes no pasaríamos clases? O sea, ¿sería ir directo a la facultad? Directamente a la facultad, en el mismo horario. ¿Ya?
Bueno, ya está tomada la asistencia por captura de pantalla. Entonces, vayan practicando para el día viernes, para aprovechar mejor esa clase presencial. Vayan con la materia prácticamente estudiada y las dudas que tengan, ahí las aclaramos ya en forma presencial. ¿De acuerdo? Los espero el viernes. Que estén bien, cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.